La ciudad escondida, con Clara Tahoces. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos un día más a La Ciudad Escondida. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar de si sueñan los perros y cómo sueñan los perros. Antes de nada me gustaría invitaros a suscribiros al canal, a los que aún no estéis suscritos, y bueno, deciros que muchas gracias por el apoyo, por el seguimiento, y sin más vamos a presentar ya a nuestro invitado, que es Jesús Montero, que es policía e instructor nacional de perros detectores. Es otras muchas cosas, pero para el tema que nos ocupa, pues me parece que es suficiente con esa presentación para no liar la cosa. Y bueno, pues Jesús, lo primero, muchas gracias por estar aquí en el canal con nosotros, por este tema tan interesante que nos traes. Muchas gracias, Clara. Gracias por invitarme. Antes que nada, decirte que enhorabuena por todo tu trabajo, que te sigo mucho. Enhorabuena por todos los reportajes que hiciste del Parque del Capricho, que invito a la gente que lo vea y que siga esos vídeos y que siga viendo los lugares escondidos del Capricho. Deciros que, mira, qué regalazo me hizo mi familia por el día del Padre. Me hizo un regalazo que lo vamos a seguir. Y nada, y que enhorabuena de verdad por tu trabajo y que sigas así, de verdad. Pues muchas gracias, Jesús. Mucha gente me ha preguntado, si vamos a empezar ya un poco en el tema, si ¿sí? Los animales sueñan. Yo sé que tú eres especialista en perros y es de lo que vamos a hablar, pero vamos a hacer un recordatorio para que la gente sepa que no está comprobado que todos los animales sueñen, pero sí que hay un gran número de animales que se sabe que sueñan, por ejemplo las ratas, los gatos, los perros, como es el caso, es decir, muchos mamíferos se cree que tienen una estructura similar a la nuestra y que el tema de los sueños pues es una realidad. Pero hablando del tema de los perros en concreto, se ha comprobado científicamente que los perros sueñan. Cuéntanos un poco cómo eran al principio las investigaciones, creo que eran mucho más invasivas que ahora. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Vamos a ir, si quieres, por partes. ¿Cómo eran antiguamente las investigaciones con perros? Bueno, ya no solo con el tema de los sueños, sino con lo que es el sistema cognitivo del perro. Se han hecho miles de experimentos a lo largo de los años. Lo que pasa es que antes los experimentos eran mucho más crueles. Te puedo hablar empezamos el famoso Pavlov, si tú lo conoces, la campanilla de Pavlov, que era dejar sin comida al perro para luego hacer una asociación con una campanilla. Creo que mucha gente ya lo sabe, si no te lo explico. El perro se dejaba sin comer y cuando comía se hacía sonar una campana. Eso repetidamente descubrió que simplemente sonando la campana el perro ya empezaba a salivar. Había asociado la campana con la alimentación, ¿no? Es la asociación clásica, el condicionamiento clásico. Luego también en la Alemania nazi, ahí también se hicieron muchos experimentos. Eso yo creo que fueron los más crueles, donde se llegaba incluso a extirpar partes del cerebro del animal y luego simplemente se observaba a dónde había afectado. O sea, eran cosas muy crueles. Y luego posteriormente también hubo un científico que lo que hacía era producir descargas a los perros y ahí descubrió la conducta de indefensión. Entonces lo que hacía era en un habitáculo con una malla de metal en el fondo, tenía dos similares, y en uno tenía unos perros y en otro tenía otros. Pero una de las vallas del cercado era muy bajita, de tal forma que cuando se producían las descargas, los perros que tenían la valla bajita, pues saltaban y no pasaba nada. Pero luego en otra tenían las vallas, las tenían muy altas, de tal forma que los perros no podían saltar. Entonces al final los perros lo asumían como que le iban a producirse una descarga si no se defendían, no intentaban por huir. Entonces esos perros los puso luego después en el cercado donde las vallas eran muy bajitas
Y cuando se producían las descargas, los perros no intentaban escapar, o sea, cuando podía escapar, no escapaban. Y ahí este hombre descubrió la indefensión, que asumía la indefensión, ¿no? Bueno, esos fueron varios experimentos. También, bueno, la verdad es que hicieron barbaridades. Incluso hay algún caso, que hay vídeos por YouTube, de científicos que juntaban 2 cabezas de perros en un mismo cuerpo. Bueno, barbaridades. Por suerte todo eso cambió. Obviamente cualquier animal o cualquier persona que se les ponga a hacer un ejercicio, a hacer algo y esté bajo una presión o se piense que su vida corre peligro, obviamente no va a dar buenos resultados. Si a una persona se le dice que haga una raíz cuadrada apuntándole una pistola y diciéndole que si falla se le va a matar, obviamente esa persona no va a hacer un buen resultado, no se va a concentrar. Entonces, por suerte, un científico ya más actual, en el 2008, que era muy animalista, decide que, bueno, que es mucho más factible, va a dar mejores resultados si a los perros, en vez de someterles a pruebas o dormirles para hacer una resonancia o hacerles pruebas, pues simplemente se le adiestra para ello. Ahí es donde cambió todo. Se consiguió que en vez de dormir a un perro para hacer una resonancia y estudiar el cerebro, que obviamente un perro dormido no va a mostrar signos racionales de nada, pues se le adiestró a que se quedase parado, que estuviese quieto, a base de entrenamiento. El perro se quedaba quieto y solo hacía falta 3 minutos, pero se le adiestró para que estuviesen hasta 5 minutos, porque no podían moverse más de 3 centímetros para que la resonancia fuera efectiva. Pero se consiguió que esos perros estuvieran quietos y así ver la actividad del perro, mientras que se le enseñaba ciertas fotografías e imágenes, como pueden ser juguetes, otros perros, personas desconocidas o incluso sus dueños, que ahí es lo más interesante. Se descubrió que los perros, al ver a los dueños, se activaba unas partes muy similares a las nuestras, y también segregan oxitocina, que es la misma que generamos nosotros cuando una madre ve a un niño o un niño ve a su madre, o cuando estamos enamorados, es lo mismo, ¿no? Entonces, luego también mapeando el cerebro, mapeando con los Bossel, que los Bossel, no sé si lo sabéis, bueno, son como los píxeles, como si fueran, se amplía. Explícanos eso para que la gente sepa lo que son los voxels. Bueno, los voxels es igual, es lo equivalente a un píxel. Si una imagen la ampliamos muchísimo, si una fotografía cualquiera la amplías mucho, al final llega a un píxel, que es la parte mínima en la que tú puedes ampliar la imagen. Pues eso aplicado al cerebro, que es un órgano en 3 dimensiones, son los voxels. Es lo mismo, pero en los voxels. El cerebro se amplía tanto hasta que ya llega un momento que no se puede disminuir, es lo máximo que se puede ampliar, y digamos que se aparecerían como píxeles. Pues lo mismo que en la fotografía son los píxeles, en el cerebro son los voxels. Entonces, vieron los voxels que se activaban exactamente pues cuando ese perro veía la fotografía de su juguete preferido, cuando veía fotografías de personas desconocidas, cuando veía fotografías de perros, o cuando veía las fotografías de sus dueños. Entonces, ya una vez que se sabe eso, que se sabe qué voxel se activa, lo que hicieron es ponerle unos sensores en la cabeza de los perros, en las zonas donde estaban, y bueno, y hacían una vida normal. Entonces se jugaba con la pelota y demás, y se estaban monitorizando qué voxel se activaban pues, mientras que el dueño estaba jugando con la pelota y demás. Luego lo curioso fue cuando el perro ya dormía. Cuando el perro soñaba, claro, se descubrió que se activaban esos mismos voxels que se habían monitorizado anteriormente. Por lo tanto, se sabe a ciencia cierta que el perro sueña con su dueño, sueña con sus juguetes, incluso puede soñar con el perro del vecino que le cae mal. Claro, que es un poco la fase REM que tienen sí, ellos, ¿no?
Igual que nosotros sueño, entramos en fase REM, también realizamos el movimiento ocular rápido. No sé si en los perros sucede este movimiento ocular. Sí, también. Exactamente igual. Su sueño se divide en fase REM y fase de vigilia. La fase REM dura entre 5 y 15 minutos y la fase de vigilia otros 5 y luego vuelve otra vez a la fase REM. Es mucho más continuado así durante todo el proceso del sueño. Pero sí, los perros, bueno, cualquiera que tenga perro, cualquiera que nos esté viendo sabe, y que tenga perro, sabe que su perro sueña, que son capaces de mover las patas, de incluso gruñir, ladrar, ¿no? soñando, gruñir, ladrar y ¿Qué lloriquear. ¿Qué tipo de sueños se sabe que tienen así? Me imagino que algo se sabe un poquito, ¿no? De qué tipo de sueños tienen los perros en base a estas experimentaciones que se han hecho. Sí, sobre todo son de experiencias vividas. Sobre todo sueñan con lo que han vivido en el día o en esos días. Aunque también pueden, digamos, tener sueños un poco como los nuestros, que sin sentido, digamos, pues su cerebro funciona muy parecido al nuestro en el momento de soñar. Pero lo más emotivo, si me permites, Clara, es que de esos 8 perros que se adiestraron, a uno se le puso fotografías de su dueño que ya había fallecido no hacía mucho, y se le incluyó en el estudio. Pues se demostró que ese perro soñaba en ocasiones con su dueño ya fallecido, que digamos es lo más emotivo, lo más llamativo, de que los perros son capaces de soñar con personas fallecidas igual que somos capaces nosotros de soñar con alguna persona que haya fallecido. Una cosa, Jesús, tú también eres un experto en comunicación no verbal o gestos, ¿no? En este caso de los perros. De los perros. Sí. ¿Son ellos unos expertos en este lenguaje no verbal? Cuéntame un poco. Te voy a contar. Si nos conocen bien, nos tienen fichados ya a los humanos. Sí, mira, Clara, los perros, en este caso los antiguos lobos, hace ya 30.000 años, más de 30.000 años, que decidieron por voluntad propia asociarse con el ser humano. Es el único animal y el primero en autodomesticarse, en tomar tomar la decisión de hacer una vida junto al hombre y aceptarle como uno más de la manada. Esto pasó con los primeros lobos hace ya más de 30.000 años. Se descubrió en una cueva que había restos, hace más de 31.000 años, que en una cueva se descubrió restos humanos con lobos. Y bueno, esto fue evolucionando hasta el perro actual que tenemos ahora, que hace ya más de 16.000 años, o sea que también son muchos años. Estamos hablando de que es un animal que nos acepta como un ejemplar idéntico a él y nos respeta como tal. Debido a esa evolución junto a nosotros, ha desarrollado cualidades y características nuestras, pero que tampoco ningún otro animal los tiene. Es capaz de interpretar nuestro lenguaje no verbal perfectamente, o sea, la cara, nuestros gestos, sabe cuando estamos enfadados, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando algo nos asusta, lo sabe. Es su forma de comunicarse con nosotros. Esto también le ha dado cualidades que otros animales no tienen, ni siquiera animales más cercanos a nosotros, como pueden ser los primates. Por ejemplo, los perros tienen la capacidad de por ejemplo, una cosa que no sabe la gente, tiene la capacidad de contar. No muchas cantidades, muy pocas, pero con una serie de experimentos que si quieres te puedo desarrollar, se ha descubierto que los perros saben contar, saben por lo menos cuantificar. Han desarrollado el sentimiento de apego que, por ejemplo, los simios no tienen, o otros animales no tienen. Este experimento, si quieres, también te puedo desarrollar. Si quieres, pues a lo mejor no, me puedo liar aquí hablando todo el día de perros, pero si lo que quieras yo te desarrollo. Bueno, pues el sentimiento de apego o la capacidad de saber la dirección. Si tú le dices a un perro que mire a un sitio, el perro va a mirar a ese sitio. Sin embargo, los primates no. Tú a un primate le dices que mire a un sitio y te va a mirar el dedo. Con primate o otro animal. Son capacidades que ha conseguido el perro desarrollar por vivir con nosotros. Entonces, ellos saben interpretarnos nuestro gesto, nuestro lenguaje no verbal.
Y esto también aquí surgió un problema cuando la pandemia. Eso te iba a preguntar, porque... que con la mascarilla no, claro, no se ve parcialmente el rostro, ¿no? Claro, durante el confinamiento, por ejemplo, no utilizábamos a los perros porque la gente tenía que estar en sus domicilios, acuérdate, esa parte que hemos vivido. Entonces, cuando ya empezamos a volver otra vez a trabajar con los perros, nos surgió la duda de que cómo iban a reaccionar los perros ante la gente con mascarilla o incluso nosotros al mandarle cosas. Y bueno, pues los perros perfectamente han sabido adaptarse, trabajan perfectamente, no les influye y con nosotros nos siguen interpretando perfectamente nuestro lenguaje. También se han hecho estudios, que por ahí empezó todo este estudio que yo hice, donde los perros son capaces de interpretar el estado de ánimo del dueño simplemente tanto con media cara como con la parte superior o la parte inferior, porque nos tienen tan estudiados al milímetro que aunque no puedan ver esta parte de la cara, simplemente con esto ya son capaces de saber lo que estamos queriendo. Y eso me ha pasado a mí, lo he vivido yo con Chula, de mandarle a trabajar y bueno, todos los que tienen un buen vínculo con su perro saben que su perro sabe lo que nos entiende perfectamente. Y yo con Chula, por ejemplo, simplemente con una mirada o con un gesto ya sabía que quería que fuera a ese sitio, que mirase en otro lado o qué es lo que estaba pidiéndole. Y efectivamente, con mascarilla, porque en la calle tengo que estar con mascarilla Chula sigue sabiendo exactamente igual lo que quiero de ella. Pues son expertos en estudiarnos y llevan muchos años haciéndolo y son cualidades que han desarrollado. Bueno, y tú llevas muchísimos años trabajando con perros, veo que sí, los conoces a la perfección. Una cosa que me ha preguntado gente y que mucha gente se pregunta y que yo he visto también ese comportamiento en perros que he tenido, esto que hacen de vez en cuando, que se quedan mirando por ejemplo, a un sillón donde no hay nadie sentado y se ponen a mirar fijamente y empiezan a ladrar a ese sillón, ¿eso a qué puede deberse? A ver, que eso a mucha gente le ha pasado y incluso se ha asustado, ¿no? Sí, a ver, depende lo que tú quieras creer, tienes un abanico muy amplio de posibilidades. A ver, puede ser simplemente puede ser que esté mirando, por ejemplo, la puerta, porque hay un sonido detrás, o simplemente está mirando el sofá porque no sabe de dónde viene el sonido y es lo que le pilla delante. Los perros tienen un oído mucho más desarrollado que el nuestro, mucho más sensible. Nosotros, por ejemplo, no podemos estar escuchando nada, pero el perro sí. Entonces puede ser que venga un sonido de aquella zona, de un vecino, de donde sea, y el perro no sabe, o sea, sabe que viene por ahí, que justamente está el sofá por medio, y el perro se queda mirando a esa zona y ladra porque le viene un sonido y no sabe de qué sonido viene. Eso es una parte. Luego está la parte más, digamos, paranormal, que se dice que los perros pues también tienen una sensibilidad especial y que son capaces de sentir cosas que nosotros no. Y bueno, eso también está medio demostrado pues eso son otra parte. Y que sí, eso ya se sabe, que los animales tienen una sensibilidad mucho más especial que las personas y son más sensibles, son seres más sensibles. Sí, sobre eso quería preguntarte, hay un caso que tú viviste, que comentaste en su momento en Cuarto Milenio, que a mí me impresionó especialmente cuando me hablaste de él, que era el del cementerio. Sí. No sé si podrías brevemente, para las personas que a lo mejor no pudieron ver ese programa, contar ese caso concreto del cementerio, que yo creo que es bastante llamativo. Sí, te voy a contar el caso del cementerio y luego te voy a contar algo más personal, ¿vale? Te voy a contar lo del cementerio, sí, efectivamente. Pues bueno, estábamos en tiempos un poco complicados por una serie de bandas rivales de etnias. Y bueno, y se habían producido ciertos destrozos en las lápidas de los contrarios, digamos. Entonces una persona que iba paseando con su perro, porque el cementerio estaba en un camino que iba pues a un descampado y era un sitio de tránsito donde iba la gente a pasear y a sacar al perro, pues una persona que estaba pasando por ahí pues vio un perro que le llamó la atención porque había un perro dentro y bueno, su perro empezó a ladrar al perro de dentro. El cementerio estaba cerrado, ¿no?
Sí, esto era por la noche, esto era ya por la noche. Y entonces el hombre, como su perro estaba ladrando dentro, pues se asomó y vio otro perro dentro. Al ver al otro, efectivamente vio otro perro dentro, pero justo al lado había unos nichos y un pasillo. Y el hombre asegura, y sigue asegurando a día de hoy, que él vio una sombra, una figura de una persona que estaba escondida. Bueno, él dice que estaba escondida detrás del nicho, como que se veía, digamos que si está la pared del nicho aquí, aquí había una farola y hacía un foco de luz donde se veía la sombra. Entonces pues nos llamó a la policía. Obviamente fuimos pensando de que pues se habían metido pues a hacer destrozos y demás. Nada, fueron unos compañeros por un lado, yo entré dentro con otros compañeros y localizamos al perro, efectivamente, en unos nichos. No vimos más, no encontramos a nadie. Y bueno, ese perro, pues le pasamos un lector de chip. Yo suelo llevar el lector de chip. Me gustan los animales, pues bueno, pues si me encuentro alguno, pues siempre intento localizarlo. Y bueno, lo asombroso que casualmente el propietario de ese perro era una persona que estaba enterrada en uno de esos nichos. La verdad es que fue un poco, se revuelve aquí una cosilla, ¿no? Cuando lo vivimos. Y bueno, es lo asombroso. Ahí podemos leer dos vertientes. Pues la más técnica, que digamos que, bueno, pues el perro era un lugar como te he dicho, es un lugar de paseo común de las personas. Pues al pasar por ahí le vino el olor de su dueño y se metió en el cementerio, porque era un perro no muy grande, se metió en el cementerio y siguiendo el olor de su dueño, porque había fallecido hacía 2 días, y le llevó hasta el nicho. Esa es la parte más técnica, ¿no? Más científica. La parte más emotiva, pues podemos decir que, bueno, pues que el perro fue a despedirse de su dueño y que esa sombra que vio ese señor, pues podría ser su dueño fallecido, ¿no? Que podía estar ahí despidiéndose de él. Esa sería la parte más emotiva, más paranormal. Y luego la parte más técnica, la que ya te he comentado. Y Jesús, ¿qué me ibas a contar una experiencia personal? Sí, a ver. Ya estamos finalizando. Cuéntame. Con el tema de la experiencia personal. A ver, yo no es gran cosa más allá de cualquiera que haya tenido perro, pero yo, por ejemplo, tenía un perro, mi primer perro de trabajo, que se llamaba Danco, que es con el que empecé toda mi aventura empecé con un guía canino y bueno, luego ya fue más para adelante. Era un perro muy meloso, tenía mucho vínculo con él, generaba mucho vínculo con él, era muy cariñoso y bueno, y falleció. Ese ya falleció. Es el que tengo ahí, en ese cuadro que ves ahí, ese es Danco. Y bueno, pues falleció. Obviamente para mí fue un palo muy grande, lo pasé bastante mal. Y resulta que, bueno, como sabes, porque se muera algún familiar sí que te dan días, pero porque se muera un perro no te dan nada. Entonces yo tuve que tenía que ir a trabajar al día siguiente. Yo ese día, sinceramente, y no me importa reconocerlo, me pasé toda la noche llorando, sinceramente. Le quería muchísimo a ese perro. Y era un perro de trabajo. Piensa que trabajaba conmigo y luego vivía conmigo. O sea, sí, era que estaba 24 totalmente contigo todo el tiempo. Sí, bueno, pues me pasé toda la noche pues sin poder dormir y demás. Pues decirte que al día siguiente tenía que levantarme pronto para ir a trabajar, pues no me puse despertador, no me puse nada y te aseguro que logré despertarme porque escuché ladrar a Danco. Pues le escuché ladrar y me desperté. Obviamente no quiero decir que fuera él ni nada, puede ser pues un recuerdo, un sueño, pues me quedé medio dormido, pues me desperté escuchando a Danco. Obviamente él no estaba, pero lo que sí eso puede ser, pues eso, que soñase con él y demás, pero lo que sí te puedo asegurar, que a día de hoy, ya han pasado muchos años, muchas veces le siento correr por la casa y o por la calle, le siento que está conmigo, siento que a día de hoy me acompaña. Y bueno, pues es mi pequeña experiencia personal, que bueno, pues para mí Danco fue muy especial
y que, bueno, que a día de hoy, y han pasado ya, te estoy hablando de muchos años, a día de hoy puedo sentir sus pisadas, porque además era un perro muy grande. Puedo sentir a día de hoy bueno, pues que me acompaña en todos los sitios donde voy. Sí, sí, Pero fíjate que mucha gente seguramente que te está viendo ahora va a decir que le ha ocurrido algo parecido con animales suyos, con perros, sí, seguro. Así que, bueno, pues oye, Jesús Montero, policía, instructor nacional de perros detectores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Ciudad Escondida, que más adelante cuando volvamos a tocar el tema de los perros en otra vertiente, pues por supuesto contamos contigo. Y nada, a vosotros deciros que os esperamos en el siguiente capítulo, que gracias por el seguimiento, que os dejo abajo en el cajetín la lista de sueños por si queréis ver otros vídeos relacionados con el tema y que nada, que hasta la próxima. Muchas gracias. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida, en clarataoces.com.